Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, a este encuentro de introducción al lenguaje claro, este primer encuentro que se ha organizado desde el Instituto a través de su Consejo Departamental en Trenquelauquen. Cuando les decía primer encuentro es porque, bueno, vamos a continuar con esta actividad el próximo viernes. Acá se encuentra la doctora María del Valle Quintana en representación del Instituto en Trenquelauquen, y también tenemos con nosotros a María Verónica Dillon. Ella es la expositora que nos va a estar acompañando en esta actividad. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Cursó la maestría en Análisis del Discurso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es miembro de la Red de Lenguaje Claro de Argentina. Se desempeña como docente en la materia Corrección de Estilo en la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Escuela Judicial de la Provincia de Buenos Aires en la materia Redacción de Sentencias Civiles. Ha dictado cursos vinculados a la escritura y la argumentación en diversos organismos estatales y privados y en distintas facultades de Derecho del país. Fue docente de Semiología del ciclo básico común y adjunta del programa Competencias Comunicativas de la Universidad de Flores. Desempeñó diversos cargos en el Poder Judicial de la Nación durante 14 años. Ha escrito diversos artículos en revistas de derecho en el área de argumentación y la lingüística. María Verónica, muchas gracias por estar acá con todos nosotros y bueno, este espacio es tuyo y te escuchamos muy atentamente. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gustosa de compartir a la distancia este espacio que nos hace estar un poquito más cerca. Así que bueno, el tema de la exposición de hoy, como bien dijo Camilo, es el lenguaje claro, introducción y lineamientos, yo lo quise denominar, también porque, bueno, vamos a hacer primero un abordaje para saber dónde nos situamos cuando hablamos de lenguaje claro, qué queremos decir, y luego, entre la clase de hoy y la próxima clase, trataremos de hacer como algún tipo de ejercitación, ¿no? También, o sea, que ustedes puedan obtener alguna herramienta vinculada al lenguaje claro, ¿sí? Bueno, voy a presentar un Power, díganme si lo ven, si ustedes me quieren interrumpir, no hay ningún problema. Lo único, Camilo y María del Valle, si yo no veo el chat, ustedes me dirán, porque capaz que con la presentación no lo veo. A ver. Aprovechamos eso que no lo dije antes, si alguien tiene una pregunta, un aporte que quiera hacer, lo puede hacer en el chat o bien tomando la palabra en el micrófono. Bueno. El Power se ve perfecto, ¿eh? Perfecto, muy bien. Van a ver, a propósito, este Power no tiene muchos movimientos ni muchas cosas porque quise ser clara también en la presentación. Igualmente, después como ya los textos que quisiera trabajar, si hacemos a tiempo, bueno, son un poquito extensos, capaz que ahí se complica un poco la lectura, pero bueno, la idea es que ustedes puedan visualizar lo más claramente posible también esta presentación. Bueno, a ver si... Ahí está. Bueno, como les dije, como les dijo Camilo, mejor dicho, yo soy de base, mi primera carrera, en realidad estudié unos años de letras, después volví cuando hice la maestría, pero mi primera carrera fue la carrera de comunicación social. Y en ese sentido voy a comenzar entonces hablando de lo que es la comunicación, porque cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de lenguaje claro, pero cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando justamente de la capacidad de comunicarse por medio de signos, ¿sí? Signos que pueden ser orales, signos que pueden ser escritos, signos que pueden ser visuales, ¿no? Visuales pueden ser también, o sea, no solamente los medios audiovisuales, ¿sí? Vinculados con la tecnología, sino, bueno, también pueden ser señales de tránsito, también pueden ser gestos, el lenguaje de señas, etc. El lenguaje implica una variedad de signos, no solamente los signos lingüísticos, ¿sí? Ahora bien, nosotros sí, para esta presentación y hablando de lenguaje claro, nos vamos a ceñir
entonces a un tipo de signo lingüístico, que es el signo lingüístico, ¿no? El signo lingüístico puede ser oral o escrito, ¿sí? En general, cuando estamos hablando de lenguaje claro, el mayor énfasis en cuanto a los desafíos que produce están vinculados con la escritura, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben bien, ¿no?, que en la oralidad, y sobre todo si es una oralidad en presencia, tengo a la otra persona dialogando conmigo, hay posibilidad de réplica, hay posibilidad de volver sobre lo dicho, ¿no? Entonces, generalmente puede obtenerse una claridad mayor que la que se obtiene cuando el vínculo es diferido y a través de la escritura. Es decir, que hay primero un texto que está escrito y no es en simultánea la lectura, ¿no?, sino que es diferida esa lectura. Entonces, vamos a enmarcar esta presentación en lo que es el lenguaje claro, vinculado con la escritura. Bien. Me gustaría verlos, pero no veo a nadie. Bueno. Vamos a partir del esquema de comunicación. El esquema de comunicación más lineal, del cual partieron los primeros que hablaron de comunicación, que fue el modelo telegráfico. Este esquemita, que seguramente ustedes también lo han visto en etapas de formación primarias, tenía en cuenta al emisor, al receptor, al mensaje, y la dificultad era el ruido que podía instalarse entre el emisor y el receptor, ¿no? Ahora bien, esta comunicación, este esquema, está más vinculado a un modelo telegráfico, un modelo cibernético, ¿no?, donde el emisor puede no ser inclusive una persona, puede ser cualquier fuente de alimentación, una onda sonora, por ejemplo, que se emite hacia otro lugar, hacia un receptor o destinatario, y en el cual la falla, en todo caso, en esa comunicación es si hay ruidos en el medio. Si hay ruidos en el medio, se dice, bueno, que la comunicación ha fallado, no ha sido acertada, etc. Ahora, este modelo telegráfico de la comunicación no contempla en su totalidad lo que puede ser una comunicación lingüística, es decir, de personas, entre una persona y otra persona. Para eso, otro autor, y ahora sí ya me voy remontando un poco más a la lingüística, que fue Roman Jakobson, y también seguramente conocen este esquema, complejizó, digamos, esta primera aproximación, y entonces ya estamos hablando de un destinador o emisor, el mensaje, el destinatario, ¿no? Para que se produzca la comunicación lingüística, tengo que emplear algún código lingüístico, y ahí es donde nosotros hacemos foco, que en este caso, ¿cuál es? La lengua, ¿no?, el idioma, ¿sí? Mediante un canal, ¿sí?, que puede ser las ondas sonoras en el caso de la oralidad, el papel en el caso de la escritura, ¿sí? Vamos a enfocarnos a lo que es la escritura, un canal, entonces, como puede ser el papel, o bueno, puede ser también ahora con la evolución tecnológica, cualquier soporte que me permita a mí escribir, ¿no es cierto? Y el contexto, el referente, que es de lo que va a tratar ese mensaje, a qué va a aludir ese mensaje. Ahora bien, este esquema de la comunicación lingüística fue reformulado no hace tanto tiempo por Kerbrat Orecchioni, otra lingüista, que nos va acercando de alguna manera a la complejidad, entonces, de la comunicación. Y en este otro esquema, lo que dice Kerbrat Orecchioni es justamente que no se da de manera estática ni unidireccional esta transmisión lingüística, sino que cada uno de estos componentes tienen una complejidad, sobre todo algunos de ellos. Por ejemplo, empezamos por el destinador o el emisor. El destinador, dice Kerbrat, en un esquema comunicacional, si lo que quiero realmente es comunicarme con el otro, tiene que ser su primer destinatario. Hay una reflexividad. O sea, si yo no comprendo lo que digo, no me comprendo a mí misma, no me va a comprender el otro, ¿sí? Entonces, una buena comunicación, primero, tiene que ser clara para el que la emite. Segundo,
el destinatario, que bueno, en un primer momento era visto como el receptor pasivo de lo que emitía el destinador, sabemos que generalmente en el destinatario puede haber una réplica, a veces puede, por ejemplo, en un escrito pedir una aclaración, y una transitividad, lo que recibió a su vez se lo puede decir al otro. Entonces no termina acá la complejidad de la lengua, ¿no? Sino que también puede ser transitiva. Y lo más importante está en la codificación y en la decodificación. ¿Por qué? Porque el código lingüístico que yo utilizo para comunicarme con un lingüista, por ejemplo, no va a ser el mismo código lingüístico que utilizo yo en algunas partes, en algunas terminologías técnicas para comunicarme con ustedes. Y si lo hago y se me pasa, les pido que me frenen y me lo digan. ¿Por qué? Porque mis competencias lingüísticas, mis competencias también psicológicas, mis competencias culturales e ideológicas nunca van a ser iguales a ninguno de ustedes. Cada uno de ustedes, cuando decodifican lo que digo, lo hacen desde sus propias competencias lingüísticas, psicológicas, culturales e ideológicas. De hecho, a veces uno dice una palabra y el otro uno dice, bueno, lo malinterpretó. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo dije desde una determinada perspectiva, desde una determinada ideología, y el otro lo tomó de otra, ¿no? Entonces, codificación y decodificación nunca son iguales, nunca son, me van a garantizar una igualdad. Pero eso desde siempre, porque somos cada uno sujetos diferentes, ¿sí? Y el multicanal, ¿por qué? Porque la comunicación sobre todo oral, no solamente entonces el canal puede ser a través de un papel y la escritura, sino que ese canal, a veces como pasa hoy, está mediado por la tecnología, esa escritura, en el caso de la oralidad está mediado por los gestos, etc. Entonces siempre hablamos no de un solo canal, sino de varios canales. Bueno, tomemos entonces en cuenta esta complejidad de la comunicación lingüística y las restricciones propias de cada género del discurso. Como dice acá, ¿no? Restricciones del discurso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en una sentencia va a haber restricciones discursivas. Yo no puedo de cualquier manera tomar un papel y escribir una sentencia, sino que voy a tener que respetar ciertas convenciones genéricas, ciertos formatos genéricos, ¿sí? Y el destinatario, para decodificarlo, también tiene que tener una cierta competencia vinculada a la estructura de la sentencia. Como pasa con un telegrama o una carta documento, ¿no es cierto? O sea, hay ciertas reglas que yo tengo que cumplir para que ese mensaje sea eficaz. Pero no nos vamos a detener más en esto. Ahora bien, hay un problema que es muy grande, y esto sí ya está más vinculado sobre todo a las sentencias, que tiene que ver con los destinatarios. ¿Por qué? Porque los destinatarios, la complejidad de esta instancia, de la recepción, es preocupante. ¿Y por qué razón? Porque los destinatarios de una sentencia, ¿quiénes son? A ver si alguno me puede responder. ¿A quién le escribe el juez, el camarista? A las partes del proceso. Bueno, las partes del proceso tienen que ser los destinatarios primeros, privilegiados, ¿no? Porque son ellos finalmente quienes se van a ver afectados por la resolución, ¿no? La vida de ellos va a cambiar sobre todo. Capaz recibe muchos honorarios algún abogado y también cambia su vida, pero digamos que los que se van a ver más afectados son las partes. Pero no hace falta tampoco que se los pregunte, porque creo que ustedes lo saben, la escritura que tienen las sentencias generalmente no está acorde a la decodificación clara que pueda realizar ese destinatario. Puede haber destinatarios abogados, destinatarios versados en materia de derecho, etc. Pero la gran mayoría no lo somos. La gran mayoría no lo somos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué pasa esto en las sentencias? Porque no solamente el juez, le está escribiendo a las partes, sino que, y esto en realidad es lo preocupante, en primer lugar pone a otros abogados.
En primer lugar pone a las instancias de apelación, porque acá es muy probable, ¿no es cierto?, que una sentencia sea apelada. Entonces ya hay jurisprudencia, hay doctrina, y etcétera, que obviamente no va a estar destinada al ciudadano común, al justiciable, si de eso no entiende nada. Ya está destinada a una lectura de la Cámara, ¿sí? Y en su caso, de la Corte. ¿Sí? Por eso se dice que no solamente hay destinatarios que son directos, que serían las partes, sino también hay destinatarios indirectos, que es, por ejemplo, la Cámara, que es la Corte Suprema, puede ser la sociedad, etc. ¿Sí? Y hasta hay no previstos por el locutor. Ahora las sentencias son más públicas, pero en su momento uno no tenía en cuenta, ay, me lo van a publicar en los medios, cualquiera puede acceder a la sentencia. O sea, cuanto más públicas son las sentencias, entonces la destinación se complejiza más. Y entonces, cuando yo escribo, ¿a quién le escribo? ¿A quién? Y en general es, ¿a quién le tengo miedo que me diga algo y me lo retruque? ¿No? Porque ese es el tema, ¿no es cierto? A veces. ¿Está en el centro realmente el destinatario real de esa sentencia? Y si no lo está, ¿por qué no lo está? ¿No? Ahí yo creo que tenemos que ser muy honestos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Para ver si realmente nuestra labor, digo nuestra, yo no soy jueza, pero bueno, es una manera de poder empatizar con ustedes. Esto es una estrategia discursiva, ¿no? Decir nuestra cuando yo no soy jueza, ¿no? Pero de alguna manera, nosotros ¿con quién queremos empatizar? ¿Con la parte o queremos empatizar con un criterio de algún magistrado, de alguna no sé, alguna ideología en particular que queremos que ahí atraviese también las sentencias? Lo que uno visualiza, lo que uno percibe generalmente, ¿no? Es que no es el ciudadano lego en la materia, ¿no es cierto?, el destinatario de las sentencias. Y ahí es donde pido esa honestidad emocional. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, vamos a la definición de lenguaje claro. Entonces, una comunicación está en lenguaje claro, dice la Federación Internacional de Lenguaje Claro, si la lengua, la estructura y el diseño, fíjense que es la lengua, la estructura y el diseño, o sea, son varias cosas las que hay que tener en vista. Son tan claros que el público, en otra versión dice el lector, al que está destinada esa comunicación, puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usar esa información. Entonces, lengua, estructura y diseño. De la lengua hablamos un poquito, ¿no? De la estructura, ¿con qué tiene que ver la estructura? Estamos en este momento poniendo como ejemplo las sentencias, pero pueden ser también, y si da el tiempo lo haremos, otro tipo de documentos, ¿no? Entonces, pero la estructura, por ejemplo, de una sentencia, con esos párrafos tan extensos, ¿no? Que no invitan a la lectura. Es fácil encontrar lo que uno necesita en ese tipo de extensión y de estructura. Y el diseño, también, muy vinculado también con la estructura. Entonces, si hay separación de párrafos, si hay, por ejemplo, numeraciones, etc. Entonces, todo eso debe ser tan claro que el público, y tomando como público, en este caso, al ciudadano lego. No estamos hablando de los abogados que yo ya sé, yo también agarro una sentencia y la leo mucho más rápido, cualquiera de ustedes también, saben más o menos dónde encontrar las cosas. ¿Sí? Pero el lego, la materia, el ciudadano lego, ¿con qué rapidez, con qué facilidad puede encontrar aquello que quiere, que busca y quiere encontrar? Bien. Bueno, el lenguaje claro, no sé si algunos sabrán, otros no, lo paso rapidito. Tiene antecedentes internacionales, comenzó en la década del 60 en Suecia, y ahí lo que se estableció era que todo documento público tenía que llevar el sello del lenguaje claro. Esto se sigue realizando. En 1970 el Reino Unido también realizó una campaña de lenguaje claro para hacer comprensible el inglés,
empleado en el discurso burocrático y jurídico, y todo esto se extendió después a diversos países europeos, se sigue extendiendo por toda Europa, y en Latinoamérica principalmente en México, Chile y Colombia. Chile tiene ahora mucho auge este movimiento del lenguaje claro, y en la Argentina, particularmente a partir del 2017. Hay organismos y acciones internacionales, ¿no?, que están abocados a este movimiento, como es el Plain Language y Clarity International. Esas dos son asociaciones internacionales que están integradas por abogados, juristas, o sea, gente interesada en el derecho desde otra perspectiva, como puede ser un comunicador social, como pueden ser analistas del discurso. En total, Clarity International está compuesto por 650 personas, o sea, es bastante amplio, y la Argentina forma parte de las dos asociaciones, inclusive de Clarity forma parte como miembro directivo. Bien. El 13 de octubre se estableció también como Día Internacional del Lenguaje Claro, eso lo estableció Obama en Estados Unidos, y bueno, como está teniendo tanto auge, esto seguirá replicándose. Y además, en los Estados Unidos hay una academia en la cual creo que son 6, secuencialmente se dan como 6 bloques de formación y de capacitación al lenguaje claro, ¿sí? Esto que se hizo en Estados Unidos, en Argentina, cuando en 2017 los representantes de los 3 poderes de Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se adhirieron a la Red Nacional de Lenguaje Claro, también dictaron una suerte de capacitación que luego, cuando hubo un cambio de gobierno, bueno, quedó un poco trunco, pero sobre todo yo participé de esas jornadas. Se dio capacitación en lenguaje jurídico, lenguaje administrativo, y después iba a ser una práctica intensiva en todo lo que tenía que ver con la gestión pública. Lo que promueve la Red Nacional de Lenguaje Claro, obviamente, es entonces la accesibilidad, la comprensión, entonces, de toda la documentación vinculada con la gestión pública. Su objetivo redactado es el siguiente: transmitir de manera clara y sencilla el contenido de los documentos que generan las instituciones públicas, en especial leyes, decretos y resoluciones, con el fin de allanar su comprensión y acceso universal para todos los ciudadanos. En definitiva, el lenguaje claro está vinculado con el derecho a comprender, con el derecho a comprender. Bueno, después, hubo varios decretos, o sea, varias antesalas a este auge, digamos, en formación de lenguaje claro, como el decreto 891 del 2017, donde se aceptaron los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que eran las buenas prácticas, con el interés de mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitarle la vida al ciudadano y agilizar gestiones, evitando dispendio de tiempo y costo. La red de lenguaje claro, conformada a partir de 2017-2018, quiso responder a estos lineamientos. En su artículo 11, la OCDE entonces establecía que las normas y regulaciones que se dictaran debían ser simples, precisas y de fácil comprensión. Vinculado ya con lo jurídico, de las dos asociaciones, Clarity es la que más específicamente se vincula a lo jurídico. Hay Plain, por ejemplo, no solamente trabaja con documentos jurídicos y legales, sino también con cualquier otro tipo de documento administrativo. Las reglas de Brasilia en el 2008, o sea, para ver que había antecedentes, ¿no?, que había un camino, por lo menos, o una intención hacia esta formación y estas habilidades comunicacionales. Las reglas del Brasilia ya que promovían las condiciones destinadas a garantizar que toda persona vulnerable debía ser informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial, ¿no? Y tratando de él en sus sucesivos artículos, se da cuenta de reducir las dificultades de comunicación, que reciba las notificaciones en términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que las resoluciones judiciales
puedan contener construcciones sintácticas y gramaticales que sean comprensibles sin perjuicio en su rigor técnico, es decir, que no pierdan el contenido y la especificidad de lo que se quiere comunicar. Bien, por otro lado, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el prólogo, que Melmacher de Carlucci también indicaba, digamos, o abonaba esta idea de la claridad. Dice, la comisión puso especial dedicación para que la redacción de las normas sea lo más clara posible, a fin de facilitar su entendimiento por parte de los profesionales y de las personas que no lo son. Por esta razón se evitó en la medida de lo posible el uso de vocablos alejados del uso ordinario y las frases demasiado extensas que importan dificultades de lectura. O sea, en el mismo Código Civil y Comercial de la Nación se trata de allanar el terreno de la escritura para que la lectura entonces sea clara, no solamente para los profesionales, sino también para las personas que no lo son, que el código pueda ser entonces accesible también a personas legas en materia jurídica. Bueno, y como ustedes saben, en la provincia de Buenos Aires, la ley 15.184, que fue aprobada en septiembre del 2020, estableció como objeto garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a comprender la información pública y promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales. La definición de lenguaje claro, dada por esta ley, dice que el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios, que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano. O sea, ya con la aprobación de esta ley, digamos, la provincia de Buenos Aires no le queda evasiva, digamos, ¿no? Tiene que aceptar estos lineamientos, formarse en estas habilidades, y entonces de esa manera empatizar, porque esa es una palabra importante, empatizar con el ciudadano común, empatizar con el destinatario. Acá el cuadrito este no me permite terminar de leer. A ver si lo puedo bajar. Ahí está. La definición que da el artículo 2 es un poco diferente a la que mencioné de la Federación de Lenguaje Claro. Dice, un documento estará en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades. Puede tener algo de parecido, pero toda reformulación tiene también alguna variación, ¿no? En este caso, por ejemplo, no habla de la estructura ni del diseño, o no hace por lo menos explícitamente hincapié en ello, en el diseño y en la estructura. Porque hasta ahora, por lo menos lo que yo vengo escuchando en relación al lenguaje claro, y está bien, ¿no? Hay mucho hincapié en el léxico, y está bien que el léxico esté en primer lugar, pero también hay otras cosas que colaboran a la legibilidad y a la comprensión textual. Los objetivos del lenguaje claro, según esta ley, entre ellos, ¿no? Son varios los objetivos, pero bueno, voy a mencionar algunos. Reducir errores y aclaraciones innecesarias. Costos y cargas para el ciudadano. Costos administrativos y de operación para las entidades públicas. Aumentar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, promover la transparencia y el acceso a la información pública, facilitar el control ciudadano a la gestión pública y la participación ciudadana, generar confianza en la ciudadanía, limitar ambigüedades y proveer comunicaciones efectivas. Bueno, en pocas palabras, ¿no? El ojo está puesto en el ciudadano. El ojo está puesto en agilizar la administración pública, en abaratar costos de todo tipo. Costos también que tienen que ver con el tiempo, la inversión del tiempo, cuando las cosas no son claras, el ida y vuelta de los escritos, los intermediarios que tiene que haber también, por ejemplo, abogados, consultas que tiene que hacer el ciudadano cuando no comprende algo. Y bueno, y obviamente cuando hay realmente errores y ambigüedades que deben ser aclaradas porque no es claro el contenido de lo que se está diciendo. Bueno,
Y tenemos también el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que fue promulgado o reformado en Chile. El artículo 27 dice: las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios, y la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. Y en el artículo 57, el juez ha de procurar ofrecer, sin infringir el derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable. En este sentido, tengamos en cuenta esto, ¿no? Una sentencia tiene que estar, para que haya legitimidad, para que uno le otorgue legitimidad a ese juez, tiene que estar correctamente fundada, correctamente motivada, ¿no? ¿Y cómo sabe un ciudadano que esa sentencia está correctamente motivada y fundada si no la comprende? Entonces, la única manera, la única manera que tiene es poder comprenderlo, pero comprenderlo él, no que sea un abogado siempre el traductor o el intermediario de una resolución que lo va a afectar personalmente. La idea del lenguaje llano es que pueda ser leída directamente por el destinatario y comprendida en una primera lectura. Algunas entonces postulados del lenguaje claro. Se debe comprender sin dudar de lo que se lee o lo que se dice en una primera lectura. Tengo que comprenderlo a primera vista. No es que tengo, ¿qué me quiso decir? ¿Cuántas veces, no solamente los ciudadanos, ¿no? Los abogados, los lingüistas, gente realmente versada en la materia, tiene que volver una y otra vez sobre el texto para saber qué es lo que me quiso decir, e inclusive así existe o permanece la ambigüedad? Implica utilizar expresiones inteligibles o sencillas, o bien expresiones técnicas acompañadas de expresiones explicadas en versiones sencillas. Acá vamos a ver entonces la complejidad que trae esto, ¿no? Cómo ser preciso, de alguna manera, cómo llegar a la comprensión del destinatario si uso un tecnicismo que de alguna manera no puede ser reformulado, pero bueno, quiero ser preciso y a la vez que sea comprendido por mi destinatario. Es todo un desafío esto para el lenguaje claro. No implica un cambio de contenido, y eso vamos a ver por qué lo recalcamos. No es un lenguaje vulgar, simplista o infantil. Conserva la precisión y la formalidad e implica una sola versión. Estos postulados o estas características del lenguaje claro las señalo porque es confundido muchas veces con lo que se denominó lectura fácil, ¿sí? Vamos a ver sus características, ¿no? Entonces, los destinatarios del lenguaje claro son los ciudadanos con una educación básica, ¿sí? Ciudadanos en su totalidad con una educación básica sin dificultades de comprensión, ni una discapacidad intelectual, ¿no? Que justamente abone a esa falta de comprensión. El lenguaje fácil, ¿no? Y esto es lo que hay que tratar de diferenciar, porque lo que se les está pidiendo a los magistrados es utilizar sobre todo un lenguaje claro. El lenguaje fácil postula que es difícil redactar un contenido que se amolde a todos los grados y las capacidades de comprensión o a todas las personas que tengan problemas de lectura y escritura. Y entonces propone distintos niveles de adaptación de los textos. Con lo cual, si el lenguaje claro era una sola versión, pero clara para todos, el lenguaje fácil admite la posibilidad de una versión original y una adaptada para aquel destinatario que tiene algún problema en particular, ¿sí? Problema que puede ser de índole idiomática o de índole de comprensión, ¿sí? En la Argentina, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad incluye, ¿no? Justamente tiene en cuenta este derecho a la comprensión de las personas con una vulnerabilidad particular, ¿no? Y dice en el artículo 2, la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de los textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, este es el lenguaje fácil, los medios de voz digitalizada, etc.
Por lenguaje, dice luego, se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Acá están implicados entonces todas aquellas personas que tienen dificultades o discapacidades particulares. Ahora bien, entonces, el lenguaje fácil está destinado a personas con discapacidad intelectual, cognitivas, personas que pueden tener comienzos de una senilidad, digamos, ¿no? Una tercera edad avanzada con este tipo de problemática, una educación limitada también, hablantes no nativos de una lengua, los niños nativos con baja alfabetización, o sea, los niños están alfabetizados, pero según el grado de alfabetización va a ser mayor su comprensión, y los migrantes recientes. Entonces, el público al que está destinado el lenguaje fácil es un público muy particular, no es el ciudadano común, o el ciudadano tomado como el ciudadano medio particular, ¿sí? Bien. Veamos, por ejemplo, acá un fragmento de una sentencia, que esto sería lenguaje fácil. Es una sentencia que se dictó en Orán hace poquito, en el 2021, en el que tenía lo que se estaba cuestionando un poco era el tema de la paternidad, ¿no? Y entonces la jueza, cuando termina su sentencia, una sentencia escrita, como se escriben normalmente las sentencias, dirigido a un público más vale versado en la materia, versado en la disciplina, luego le destina este fragmento al niño. Y fíjense entonces que utiliza palabras que apelan, y de una manera no formal, sino justamente formal, utiliza el voceo, fíjense, el te escribo, la decisión que tomé es la mejor para vos, el cariño de tus papás hacia vos, querido P, querido Pablo, por ejemplo, ¿no? Y termina este fragmento con espero que seas muy feliz y estés siempre orgulloso de tu mamá y de los papás que la vida te dio. Bueno, esto sería lenguaje fácil, es decir, una sentencia no puede ser esto nada más. Este es un fragmento adaptado a las capacidades que consideró este juez o jueza que tenía ese niño, y entonces, sintéticamente, le explica la decisión, por qué tomó esa decisión, ¿no? Y qué implicancias tiene para el niño. Esto es lenguaje fácil, no es lenguaje claro. Vamos a tomar entonces como referente la iniciativa española, porque la iniciativa española desde el 2002 y hasta la actualidad, siguen realizando cosas vinculadas con el lenguaje claro. En el 2002, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, ¿no? Se hizo como un sondeo, ¿no? Y un diagnóstico de las dificultades que tenían los ciudadanos en entender cuestiones vinculadas con la justicia. En el 2002 se integró una comisión, denominada Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, que estaba compuestos por lingüistas, por abogados, por comunicadores, por profesionales e instituciones de diversa índole vinculada al lenguaje jurídico, y el presidente de la Real Academia Española, el director de la Real Academia Española, fue el que presidió esta comisión. A raíz de esa comisión se elaboró un informe de recomendaciones de modernización del discurso jurídico, se llamó, lo pueden encontrar en internet. Luego, Estrella Montolío dirigió esa comisión, publicó un libro que es hacia la modernización del discurso jurídico, y también España, a partir, digamos, de todos esos diagnósticos, publicó un diccionario del español jurídico, un libro de estilo de la justicia, el diccionario del español jurídico, que también puede ser consultado de manera digital, si ponen RAE, www.rae, van a poder acceder al diccionario del español jurídico, y también el diccionario panhispánico del español jurídico, donde entonces se reúnen los vocablos vinculados a lo jurídico de toda Iberoamérica, ¿no? Pero de una manera explicada, de una manera sencilla, como si uno consultara el diccionario de la lengua española.
O sea que pueden tener acceso, y esto es lo interesante también, es un acceso universal. Por la pantalla todos podemos acceder a estos diccionarios. Según España, entonces, los actores implicados para la modernización del lenguaje jurídico, es decir, para que el lenguaje jurídico sea claro, apelaba a los profesionales de la disciplina, abogados, letrados, magistrados, ¿no?, a las instituciones vinculadas a la justicia y a los medios de comunicación. O sea, estos tres actores tienen que concientizar esta problemática, ¿no?, y formarse en estas habilidades si lo que se quiere realmente es lograr una justicia más accesible al ciudadano. En cuanto a lo discursivo, se establecen esas recomendaciones que los profesionales deben conocer y saber utilizar correctamente todas las secuencias textuales: narrativa, descriptiva y argumentativa. Son formatos distintos. Narrar tiene que ver con la concatenación de hechos en un eje temporal, ¿no? Poder saber utilizar cómo tengo que contar, por ejemplo, los hechos, ¿no? Y ahí todo el tema también del uso de los verbos, ¿no? La descripción es otro tipo de secuencia textual, el detalle, la mirada fina sobre algo. Y respecto a la secuencia argumentativa, porque adherimos, ¿no?, a que la sentencia es argumentativa por excelencia, que la narración y la descripción, todo está al servicio de una argumentación final, ¿no? Pero lo importante es que uno pueda encontrar, que el ciudadano pueda encontrar un argumento formulado de manera explícita, clara e inteligible, y que se diferencie de la conclusión. Esa claridad, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la conclusión? Esto excede el léxico, ¿sí? Es una competencia discursiva. Sobre el párrafo, entonces, que respete límites razonables. Límites razonables de un párrafo, a ver, depende, a veces también, o sea, no es lo mismo escribir un cuento infantil, obviamente, que debe respetar ciertos límites, que una sentencia, pero límites razonables, 6 líneas, 7 líneas, no más, depende, ¿no?, del género discursivo. Una cosa también será un acta de audiencia, otra cosa será una sentencia, etc. Que contenga una sola unidad temática, y esto sí es importante. Cada párrafo, ¿no? Había Casaní, que es un lingüista, citaba, ahora no me acuerdo a quién, pero daba cuenta de que es como si hubiera solamente un nudo dentro del párrafo, y todo lo que se diga esté alrededor de ese nudo, pero que pueda ser claro entonces ese tema, y solamente un tema por párrafo. Que la sucesión de párrafos siga un hilo discursivo lógico. Esto es lo que se denomina también una coherencia, ¿no? Y esto es lo que dificulta el corte y pegue continuo. Entonces, que haya, es como que el emisor de la sentencia es como si llevara, yo siempre digo, de la mano al lector para que entienda ese texto, ¿no? Para eso se usan los enlaces oracionales, los conectores, ¿no? Hay un montón de recursos lingüísticos que hay que saber usarlos pertinentemente. Que se cuide el uso de los pronombres y expresiones que ocasionen ambigüedad. Por ejemplo, la palabra mismo. Ahora, si da el tiempito, vamos a ver algún ejemplo. A veces con mismo puedo hacer referencia a varios referentes, y con eso confundo al lector. Que se utilicen marcadores del discurso, ordenadores de la información. Por ejemplo, en primer lugar esto, en segundo lugar aquello, en tercer lugar. Eso va orientando al lector y lo va guiando. Que se usen los conectores para expresar de forma clara la relación que media entre las distintas partes del texto. Muchas veces hay algunos conectores que se utilizan, parece como salpicados en medio de las sentencias porque quedan bien, y uno trata de ver qué tiene que ver con qué, y no está enlazada, digamos, no está enlazando coherentemente dos enunciados, ¿sí? Entonces, bueno, ojo con esos conectores, que los usamos porque quedan como, a veces, bueno, formas eruditas de escribir. Que se busquen formas claras para presentar enumeraciones también, ¿no? O sea, ese formato de sentencia, que siempre son los párrafos en los márgenes, ¿no?,
y no poder puntualizar en medio de las sentencias pequeñas cosas o insertar alguna imagen, bueno, abandonar, digamos, esos formatos rígidos y incorporar entonces otras formas estructurales que colaboren entonces para la legibilidad y comprensión textual. Acá tenemos una imagen que Casani, este lingüista, realiza para que uno diga, bueno, ¿cuál de estos formatos nos parece más legible, ¿no? Y al hacer más legible me hace más comprensible también el texto, ¿no? Y en general, a ustedes, ¿cuál es el que les resulta más claro, ¿no? O cuál elegirían hacia primera vista. A ver. ¿Alguno que se anime? El B. El B. El B. ¿Por qué? Podemos decir, son fragmentos, estos párrafos oracionales, que generalmente, o sea, tienen una sola oración a veces, y es hasta a la vista denso, ¿sí? El segundo, salvo que esto sea un título, podríamos admitirlo, esto es un salpicado de ideas, parecería un salpicado de ideas donde, bueno, tenemos capacidad cognitiva para poder hilar oraciones un poco más largas, ¿sí? Porque si no es como un salpicado. Este sería el que respondería, digamos, al modelo más rico, digamos, ¿no? En este aspecto vinculado con la comprensión. Sobre la oración, la iniciativa española indica evitar construcciones demasiado largas y complejas, cuidar el excesivo uso de subordinadas, el que, por ejemplo, ¿no? Y tratar de utilizar los signos de puntuación para eso. Evitar el uso de la estructura pasiva con el agente pospuesto, por ejemplo, no sé, se dictó la sentencia por el juez. No, el juez dictó sentencia, o sea, se pone el agente pospuesto. Evitar ese uso de estructura pasiva no quiere decir que eliminemos de todo la voz pasiva, porque a veces hasta es necesaria, pero aquellas formas que son, digamos, no es habitual en nuestro idioma utilizar, ¿sí? Entonces dificultan más la comprensión. Prestar atención al uso de gerundios especificativos o de posterioridad. Esos dos tipos de gerundios, si no los vemos hoy, lo veremos la próxima, no son correctos, dificultan la comprensión. Sí se pueden utilizar gerundios, pero no esos dos tipos de gerundios. Revisar el uso correcto de las preposiciones. Hay una sobreabundancia de preposiciones en general. Evitar la forma arcaica del futuro del subjuntivo, tuviere en lugar del imperfecto tuviera o tuviese. Esto creo que está en los juramentos, nada más quedó, ¿no? Es una estructura bien conservadora, bien arcaica. Prestar atención a las correlatividades verbales. A veces utilizamos un verbo en pasado, otro en presente, otro en otro tiempo pasado. Y si estamos, por ejemplo, relatando hechos, ¿no? A veces nos cuesta saber, bueno, esto pasó antes o después de esto otro. Entonces son las correlatividades verbales, ¿sí? Que tenemos que formarnos para saber cómo se utilizan. Controlar el uso desmesurado y arbitrario de las mayúsculas. Y yo diría no solo de las mayúsculas, sino también a veces de los subrayados, digamos, de las distintas tipografías que en vez de destacar algo y querer justamente que el lector preste atención a eso, está todo en negrita o está todo en mayúscula o hay tanta mezcolanza de letras que lo que hace es dificultar la lectura. Entonces ya la claridad empieza desde lo visual. Sobre el léxico en particular, entonces, como dijimos anteriormente, adaptar el lenguaje al destinatario. ¿Quién o quiénes son mis destinatarios? Y ese es el desafío mayor. Evitar las expresiones oscuras, porque el destinatario siempre lo tengo que, generalmente va a ser un lego en la materia. Explicar el significado de los términos técnicos. ¿Cómo explicar el significado de los términos técnicos? También es un desafío. Algunos habían propuesto, por ejemplo, que se haga un glosario, una suerte de detrás de cada sentencia, de cada nota, un glosario, otros entre paréntesis en el momento en que se está utilizando la palabra, otros debajo en nota.
No hay todavía una normativa clara al respecto. Esto está en proceso. Estamos entre todos tratando de poder respetar estas acordadas vinculadas con el lenguaje claro. No es que está terminado todo esto, está en proceso y sobre todo en un lenguaje tan... un lenguaje que viene ya tan en el tiempo, tan anquilosado en estas formas como es el lenguaje jurídico, ¿no? El cambio no se va a dar de la noche a la mañana, ¿sí? Bueno, estas recomendaciones, como ya casi es la hora, las vamos a dejar. Lo que quiero mostrarles es este modelito, por ejemplo. Hay un juez civil acá en Buenos Aires, ahora camarista, González Zurro, que forma parte, o formó parte de la comisión de lenguaje claro, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, propone modificar el diseño de la sentencia y cierto léxico, ¿no? Por ejemplo, sentencia, titular, el escrito sentencia, la ciudad de Buenos Aires, a los tantos días del mes de noviembre, el expediente, José Pérez, contra tantos sobre daños, se encuentra en condiciones de dictar sentencia definitiva, la que estructuro de la siguiente manera. En vez de antecedentes, en vez de tandos, o sea, que sean palabras más cercanas al ciudadano, ¿sí? Después fíjense que pone demanda, el nombre de quien demanda, José Pérez, promovió demanda de daños contra Empresa General de Transportes, o sea, no tiene que ser sí o sí esto, pero es por lo menos es un intento de cambiar el formato, ¿no? Que ni se nos ocurría hacerlo antes, creo que hasta podría haber sido de vuelta una sentencia de estas características, ¿no? Se lo hacía un secretario privado, seguramente el juez no se la admitía antes. Bueno, Juan López, titular de Volkswagen, usufructuario, persona jurídicamente responsable del hecho, después, ay, perdón. Ay, ay, ay. Un segundo, porque no puedo ir. Ah, acá. Bueno, y fíjense también acá, cuando tiene que, bueno, hace acá un pequeño relato de los hechos, ¿no? Y después dice, se expidió sobre la responsabilidad de la parte demandada y fundó en derecho. Reclamó incapacidad, fíjense, ¿no? En vez de estar, digamos, en un párrafo, ¿no? En un párrafo todo, digamos, lo que corresponde a cada ítem, bueno, se anima a modificar, a romper con esa estructura, ¿no? Y presentarlo de esta otra manera. Por último, les muestro este ejemplito, después vamos a las preguntas, si tienen, continuamos el viernes que viene, pero como para que vean una forma también de modificación o de clarificación de un párrafo, ¿no? Dice, planteada en estos términos la contienda, se señala que la acumulación de las denominadas sucesiones vinculadas, al margen de lo dispuesto por el artículo 696 del Código Procesal Civil y Comercial, solo es procedente cuando existe identidad de herederos y de masa hereditaria, o cuando medien razones de economía procesal que así lo aconsejen. Si existiesen diligencias pendientes en ambas sucesiones, que, dados los extremos citados, resulte conveniente realizarlas en conjunto para evitar el dispendio de actividad jurisdiccional. Fíjense que este es un párrafo unioracional, o sea, tenemos una sola oración. No nos permite, o sea, nuestra memoria a corto plazo no nos permite poder decantar de a poco cada una de las ideas, ¿no? Y poder comprenderla. Es lo opuesto a lo que propone el lenguaje claro. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Reducirlo, por ejemplo, lo central a 2 oraciones, y después utilizar, por ejemplo, la enumeración. Planteada en estos términos la contienda, se señala que al margen de lo dispuesto por el artículo 696 del Código Procesal, la acumulación de las denominadas sucesiones vinculadas solo es procedente cuando existe identidad de herederos y demás hereditaria, por economía procesal, si existen diligencias pendientes en ambas sucesiones que resulte conveniente realizarlas en conjunto.
es visualmente más claro y es más claro, más comprensible para el destinatario. ¿Sí? Bueno, estamos empezando a dar algunas ideas, vamos a continuar con esto el viernes. Quiero finalizar esta primera presentación acá. No sé si tengo alguna preguntita que me quieran realizar. Los escucho. Bueno, hola a todas, a todos. No, simplemente infinita gratitud, excelente el enfoque. Lo que me gustó mucho es que está centrado bien en el interlocutor, o sea, en el destinatario, en la ciudadanía, y se nota en el desarrollo de todo lo que vimos hoy el grado de empatía y de calidez. Eso me encantó. Hay mucha claridad. Muchas gracias. Bueno, te agradezco, Agustín. Sí. ¿Alguien más? No tenemos preguntas. A ver en el chat. No, al parecer no hay preguntas. Bueno, yo para la próxima, si las mismas que están interviniendo hoy asisten el viernes que viene, formulen preguntas, tengan algunas, si tienen inquietudes vinculadas al lenguaje claro. Voy a tratar, sí, ya en la próxima, lo que quería acá era darles una pequeña introducción. En esta segunda parte, lo que voy a tratar es de darles más mecanismos o estrategias vinculadas a la claridad del lenguaje claro, ¿sí? Mientras tanto, si ustedes tienen disponible este video o esta conferencia, pueden ir accediendo a esos recursos que yo les mencioné, como es el Diccionario Panhispánico de Dudas, el libro, acá lo tengo justo, este libro es muy bueno, les recomiendo que lo tengan, se llama El Libro de Estilo de la Justicia, donde realmente acá, bueno, intervino el director de la RAE, pero también lingüistas, y están los principales vicios vinculados al lenguaje jurídico, están mencionados y están ejemplificados y se dan soluciones. Así que yo les recomiendo que lo tengan, que se vayan haciendo una pequeña biblioteca de material lingüístico, como es este libro, como puede ser otro libro, bueno, esto lo tengo yo acá, pero lo tengo siempre, ¿no? Bueno, lleno de papeles. Por ejemplo, este libro se llama Para escribir bien en español. Hay muchos manuales, este es de María Marta García Negroni, lo utilizo yo en la cátedra, entonces, bueno, lo tengo, pero además de los diccionarios, es necesario que si quieren realmente escribir mejor para poder ser comprendidos mejor, se hagan de estas herramientas. Si no, realmente, de alguna manera, hay quienes dicen que uno es opaco a propósito, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque también a veces cuando uno no sabe qué decir, dice las cosas de cualquier manera, ¿no? Bien. Y el lector que algo sabe leer se da cuenta. ¿Por qué está dicho por qué no fue claro? Porque quiso apuntar para no se jugó, ¿no? Y bueno, un juez, por ejemplo, se tiene que jugar. Para algo tiene ese cargo y tiene que ser claro y le tiene que hablar a la ciudadanía, ¿no? Entonces hay que ser valiente, ¿no? Además, ¿no? Y esta es una habilidad que tienen que desarrollar porque es la materia prima. El lenguaje se juzga con palabras. Se mete a la cárcel con palabras, se lo saca con palabras. Entonces tenemos que conocer esa materia prima, cómo se utiliza. Bueno. Bueno, muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta y si no damos por finalizada la jornada, no sé qué le parece, licenciada Verónica. Un aporte nomás. Sí, me Sí. pasa también en la cuestión de la hora de transmitir el mensaje, ¿no? O el conocimiento en la universidad. Yo soy estudiante de Derecho y me pasa eso, que veo que a veces un tema se puede explicar en una hora, condensado, bien, profundo, o en diapositivas claras, los ítems, y por ahí la clase no está preparada, o es muchísimo texto,
Eso lo veo también, ¿no? A la hora de compartir el conocimiento, de ser generoso con el conocimiento, y creo que está vinculado también con la humildad y el ego. Totalmente. Porque yo creo que más allá que puede ser obviamente una persona que sepa muchísimo y que haya un intercambio pedagógico y demás, creo que no es ni un lado ni el otro. Creo que lo principal tiene que ser la construcción del conocimiento por parte de todos, ¿no? Y de todas. No sé, es una humilde opinión, es lo que veo en la facu muchas veces con profes. Me pasó, de hecho, incluso con un parcial de procesal que yo le dije a la profe, le digo, no me interesa la nota, yo necesito saber que por favor usted me marque los errores y cuál es la corrección de esos errores para yo no arrastrarlos al final, ¿no? Bueno, en síntesis, lo que me pasó, me dio una devolución con unos cuadritos, con unas cruces, que me decía redacción, no sé, por ejemplo, tal calificación y qué sé yo. Bueno, yo le dije que no estaba de acuerdo. Se enojó, me llamaron del departamento de psicopedagogía, mail de acá, mail de allá. Yo solté y dije, bueno, ya está, listo. Pero digo, hasta ese punto llegó una cuestión por saber que me guíe. Yo le puse en el mail, yo necesito que me guíe, porque estoy aprendiendo y necesito aprender a desarrollar la palabra. Sí, bueno. Entonces, fíjense ustedes, a veces una sentencia, ¿no? Cuando no es comprendida por el justiciable, ¿no? Y yo trabajé en un juzgado muchos años, y yo cuando les releía, porque eran muchos en su momento, cuando yo trabajaba en un juzgado laboral, y vino gente que era semianalfabeta inclusive, ¿no? Entonces cuando le tomábamos declaración testimonial, después no podía leer su acta. ¿Cómo firmaba algo que si no podía leer? ¿No? Entonces Verónica, sí, sí, perdón. yo lo que hacía, ¿no? Eso por intuición, porque no era abogada, creo, porque era estudiante de comunicación en ese entonces, ¿no? Tomaba el acta y se lo leía y le traducía la palabra actor y le ponía el nombre, la demandada y le ponía, porque uno cuando escribe, inclusive, o toma nota, escribe para el juez. Las actas de audiencia ni siquiera están escritas con las palabras que dijo el testigo, sino, o la parte, están escritas para el juez. Y el pobre hombre tiene que leer terminología técnica y firmar lo que jamás dijo, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto, o sea, tiene cola, digamos, ¿eh? Escribimos también desde adentro de tribunales para nosotros mismos y a veces no respetamos ni los dichos de aquellos a los que estamos transcribiendo, se supone. Verónica, yo que, perdón. Sí, Bárbara, sí. No, vos sabés que me tomé, mientras conversaban unos momentos como para procesar toda la información que muy, muy claro y amablemente nos has compartido, y pensaba en este nuevo esquema de comunicación donde el receptor tiene una participación activa, digamos, y donde en algún punto, no sé si, corregime si me equivoco, el receptor, hay tantos receptores como lectores posibles haya. Sí. Me parece como que partimos de la idea de que vamos a dictar una sentencia, por muy clara que la hagamos, con personas que estén por fuera, digamos, donde hay sectores vulnerables que están en inferiores condiciones, digamos, de poder comprender, por más que nosotros lo podamos redactar de lo más claro posible, como vos comentabas tu experiencia con aquellas personas que son casi analfabetas. Sí. Y también pensaba en este ejemplo que habías dado, donde el juez hizo un apartado específico para este niño de su resolución, si todas estas convenciones, digamos, y todos estos acuerdos internacionales que mencionaste hacen referencia a esta situación, digamos, como que hay un consenso en que hay como que dictar dos sentencias, digamos, una accesible a personas que tengan capacidades especiales o... No, específicamente se ha dicho desplegado, así no. En términos generales se habla de que se utilice un lenguaje sencillo, que sea comprensible para fulano.
por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, particularmente, ahí estamos hablando de que debe existir una versión adaptada para la sentencia, porque, bueno, sí o sí pueden ser personas con dificultades realmente cognitivas muy altas, y bueno, hay ciertos tecnicismos y palabras que que uno lo va a tener que utilizar y la persona no la va a poder entender nunca, o un niño todavía, o sea, el proceso de alfabetización del niño no terminó, ¿no? Pero no es que tiene que haber un apartado, no está así dicho, ¿no? No está así dicho. De hecho, lo que es lectura fácil, por ejemplo, hasta hay distintos niveles se establecen de adaptabilidad del texto. En el primero, por ejemplo, que tiene que ser mucho más sencillo, puede haber hasta dibujos, de hecho se les ha he visto así imágenes de que se les ha notificado a los niños que iban a ser adoptados con una pancarta, por ejemplo, ¿no? Utilizando medios, una tarjeta de cumpleaños, una jueza creo que le mandó una tarjetita, una nena, o sea, bueno, se pueden utilizar los más variados, la creatividad, los más variados recursos. Eso está admitido ahora en esta época de muchas conquistas y revoluciones, ¿no? Si no, bueno, imposible en otro momento poder utilizarlo, ¿sí? Pero esto es más, lo que te digo, más lenguaje fácil. Ahora, si lo que vos querés, por ejemplo, yo entiendo algo de derecho y de abogacía porque, bueno, trabajé en el Poder Judicial y me ocupo de esto, pero no conozco todas las normas porque no soy abogada, yo. Bueno, entonces, una sentencia debería estar escrita para alguien, digamos, que tenga mi capacidad, o menor, te diría, que mi hija de 20 años, que la pueda leer mi hija de 20 años y la comprenda, que no sabe de derecho nada, pero que la lea, que la comprenda de una vez, que la lea y la comprenda la primera vez que la lea, y que no haya un formato para ella distinto del formato para los abogados. Es todo un desafío, Es todo un desafío. Por eso lo que se promueve, además, estaban las recomendaciones que hizo que se hacen en España, es también la formación y la capacitación desde la escuela secundaria, en cierta terminología. Actora, demandada, qué sé yo, o sea, cierta terminología que ya puede estar incorporada al ciudadano común desde la época secundaria. Porque nos vamos a topar necesariamente, aunque sea una vez en la vida, con algún documento jurídico y vamos a tener que poder resolver, interpretarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto implica una formación, una capacitación también para el ciudadano, no solamente para el profesional. Por eso esto va a ser un proceso y se va a hacer de a poco. Muchas gracias, Verónica. Jurídicamente creo que tendría que haber, sin necesidad de que por ahí se legisle, pero bueno, o que se positivice, ¿no? Para los que siguen la corriente tan fuerte positivista, esta cuestión de un principio de empatía que sea complementario al principio de razonabilidad de la fundamentación de la sentencia, ¿no? Del juez o de la jueza. Porque ahí también tocamos un tema que en realidad no se toca mucho, que son los psicópatas. O sea, es la línea divisoria entre una persona que puede ser empática con el otro, con quien se dirige la sentencia, y una persona que dice, bueno, me regodeo en los esquipealismos, en el arte barroco de escribir y todo eso, y como que emite la sentencia solamente para su ego, ¿no? Bueno, se supone que todo tiene que estar también de alguna manera evaluado, ¿no? De hecho, también se proponen, no me acuerdo si es España, pero se propone también que haya como comités evaluadores, o sea, que pueda haber un seguimiento de todo esto, inclusive hasta que se premie, digamos, aquellas sentencias que más se ajustan, digamos, a estos principios. Así como yo he leído a veces escritos de abogados, todos escritos en latín, bueno, y a ese abogado no se le podría haber permitido que escriba eso. Bueno, o sea, que haya algún tipo de control. Se estaba promoviendo un tipo de auditoría, ¿no? Que haya un tipo de auditoría. Pero esto ya les digo, porque hasta que se capaciten las personas, se capaciten, digamos, a los chicos que vienen de secundario, se capaciten a los profesionales, bueno, el lenguaje no cambia de un día para el otro.
Pero lo último quería comentar, ¿sabes que me hace acordar de un profesor que tuve en un curso de historia argentina una vez? Que él comentaba que tanto su abuelo como su papá, que habían estado en la Primera y Segunda Guerra, habían recibido la notificación, trabajaban en el campo, ¿no? Habían recibido la notificación de ir a la guerra y no sabían leer. Entonces, bueno, él quiso como tercera generación ser abogado. A ver, qué fuerte, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, podemos, qué sé yo, intelectualizar el lenguaje claro, la lectura fácil, y el trasfondo de toda la esencia no deja de ser el amor. O sea, de decir, bueno, quiero que el mensaje le llegue a la persona y que lo entienda. Y que no hace falta que sea un erudito ni que tenga 80 Me quiero tomos de comunicar con código. vos. Yo me quiero comunicar con vos. Exacto, tal cual, te das cosa. Es eso. Eso. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por compartir con nosotros este espacio y nos vemos el próximo miércoles. El próximo viernes. Viernes. El próximo viernes, así es. Bueno, gracias María y a todos ustedes por la participación. Gracias, Chao. adiós. Saludos.